libro de Samuel capítulo 5. Y vamos a leer los 12 versículos de ese capítulo. Amén. Esta es la palabra del Señor, hermanos, y dice así: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron: haces el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces, diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios, del Dios de Israel, para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos, diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Mis hermanos, tal como nosotros vimos la semana pasada, el arca del pacto había sido tomada por los filisteos. Había matado una cantidad enorme los filisteos de israelitas, pero tomaron el arca y se la llevaron. El arca, mis hermanos, ahora está en manos de estos impíos filisteos. Mis hermanos, para Israel la gloria se había ido, como lo vimos con Micabot. Israel, mis hermanos, ustedes lo ven aquí en este momento, va de mal en peor. Sus pecados, el pecado de sus líderes religiosos, y ahora le quitan el arca, el instrumento, porque así lo vieron ellos, o el artilugio, donde ellos se confiaban de que Dios les podía ayudar. No puede ser peor la situación para Israel. Israel ahora, mis hermanos, está como una nación sin Dios y sin esperanza en el mundo, expuesta, completamente abierta para ser devorada por los enemigos. El muro de Jehová, el muro de fuego que debía ser Jehová de confianza para Israel, que está alrededor de ellos, su gloria ya no está en Israel. Hablando como negativamente de lo que dice Zacarías 2:5. No está. No está ese muro de protección. La gloria de Dios se ha ido. Está como a la inversa de lo que leemos en Zacarías 2:5. Porque Israel, mis hermanos, está experimentando un duro juicio. Está experimentando de parte de su Señor y su Dios la disciplina. ¿Por qué? Por causa del pecado, mis hermanos. Por causa del pecado, Dios se había apartado de Israel. Esto no significa, para que podamos entender aquí, llevar el hilo de lo que Dios está haciendo en este libro, esto no significa, mis hermanos, que ese plan redentivo del Señor ya se haya acabado. No significa eso, su plan no cambia. Él no cambia, pero sí su relación con Israel. Quizá esta historia que nosotros acabamos de leer aquí sea para eso, para nosotros, mera historia. Pero, mis hermanos, algo que nosotros tenemos que ver esto, mis hermanos, es que esto tiene algo que enseñarnos a nosotros. El apóstol Pablo a nosotros nos dice en 1 Corintios 10:11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto está aquí, Dios lo ha dejado para nosotros, para un fin. De alguna manera nos tiene que ayudar. Veámoslo de esta manera, hermanos, a nivel nacional. El domingo antepasado yo mencioné un poco acerca de cómo va el país, cómo va la situación del país.
Y que una vez más, ¿verdad? Repito, va de mal en peor. ¿Verdad? Si yo les decía, si no es por la gracia del Señor, mis hermanos, nosotros fuéramos víctimas en las cosas que están pasando en este país, o nosotros anduviéramos metidos en esos mismos pecados que nosotros estamos escuchando ahora. Si nosotros nos ponemos a pensar, yo me estoy poniendo a pensar últimamente en aquel Costa Rica de antes. Si usted se pone a pensar en aquel Costa Rica que vivimos hace unos años atrás, era muy diferente al de ahora. Aunque muchos ahora aquí en Costa Rica, en este país, porque estoy hablando en el país donde nosotros estamos, profesen ser creyentes, profesen decir que creen en Dios. Mis hermanos, parece más bien que aquí, en este país, Dios se ha alejado, que Dios se ha ido de nuestro país. Mis hermanos, las iglesias pierden prestigio, el pura vida que es Costa Rica parece pura muerte ahora. Pura vida ya no se puede decir, pura muerte y aquí. Es como que más bien esta es Costa Rica y Cabot, es lo que era, y Cabot, como se decía antes, con alegría. Dudo ahora yo, mis hermanos, que Costa Rica esté en el ranking del país más feliz del mundo, como lo estuvo hace mucho tiempo. Un país alegre. ¿Por qué, mis hermanos? En la abundancia de pecado, y no solamente Costa Rica, todas las naciones. Hay muerte diaria, mis hermanos, constante, ya no hay tranquilidad, hay angustia. Estamos en tiempos convulsos porque por todo lado tiran. Reina la desconfianza, mis hermanos. Con la religión, por ejemplo, el cristianismo, aquí en Costa Rica, va en disminución, va en un declive. Para el 2017, leo unos números, la UCR hizo unas investigaciones, la Universidad de Costa Rica hizo unas investigaciones donde el 21% eran protestantes y 52% católicos. Eso fue en el 2017. Para el 2021 hubo otra encuesta de la UCR, la publicaron en algo que se llama el Semanario de la Universidad, establecía que había un 47.5% de católicos y un 19% de neopentecostales. O sea, mis hermanos, vean la disminución. No solamente en el ámbito de cristianos, sino también en el ámbito católico. Para el 2004, el año pasado, la Corporación Latino Barómetro halló estos resultados. Oigan, catolicismo 42, un 10% abajo. Y un aumento en la población no religiosa, atea o gnóstica, que fue del 32%. Lo que resta es un 26%. Los protestantes o evangélicos nos hallamos en el 16% de ahí. Y las demás que hayan, ¿verdad? Va bajando. Nosotros, mis hermanos, estamos viendo aquí que va en un declive la religiosidad y el pecado en aumento. Cosas que antes no veíamos, mis hermanos, a menudo ahora son el pan de cada día. Los noticieros yo creo que se frotan las manos, mis hermanos, con tanta noticia. Ya tenemos noticias de esto y lo otro, y noticias grotescas, crueles. Hay Dios en Costa Rica. Dios no está vigilando lo que está pasando aquí. Se ha ido el Señor. Mis hermanos, de asesinatos, abortos, agendas, ideologías que comienzan a aparecer que antes no escuchábamos. La violencia, mis hermanos, la violencia por todos lados, la inmoralidad es rampante en este país ahora. Y otra vez, ¿dónde está Dios? ¿Qué se hizo el Dios de Costa Rica? ¿Será que se ha ido? ¿Será que venció el enemigo? ¿Será que el enemigo se lo llevó cautivo, como se llevaron al arca, y lo tienen ahí doblegado? Ganó la mundanalidad, ganó la filosofía, la ganó, venció sobre el Señor la filosofía, haciendo que el cristianismo es algo tonto. Se impuso la ciencia. Darwin tiene razón. Hermanos, el matrimonio sigue bajo ataque. No se puede tener relaciones antes del matrimonio. ¿Para qué casarse? No haga caso. El posmodernismo mundano parece que tiene arrinconado a Dios. Eso parece. Parece que lo tiene arrinconado, pero vamos a ver que no es así. ¿Cuál es la actitud, mis hermanos, de este mundo, de este país, de nosotros, personalmente, hacia Dios? ¿Es útil? Es útil, tengámoslo ahí por si las moscas. Voy a hacerme de este Dios porque realmente me sirve. Cuando tengo alguna necesidad, puedo, ¿verdad? Un trofeo más en mi lista, en mi templo del yo. Unos, mis hermanos, están queriendo erradicar al cristianismo, a Dios, a la Biblia de todo. Y otros lo tienen como un amuleto, como el as bajo su manga. Un Dios más entre muchos.
que les puede ayudar, como dije anteriormente, en circunstancias difíciles. O sea, es un Dios manipulable. Un Dios manipulable, que yo puedo agarrarlo y hacerlo como yo quiero, a mi antojo. Dice un pastor presbiteriano que se llama Richard Phillips, dice, no quieren erradicar a Dios, solo domesticarlo. Quiero entonces, mis hermanos, que veamos hoy cómo el juicio de Dios, porque esto, mis hermanos, que vemos es juicio también, cómo el juicio de Dios está sobre los idólatras, sobre una nación idólatra, que nos anuncia, mis hermanos, ese juicio nos anuncia que habrá un juicio final, una condenación de todos aquellos que desprecian al Señor y que no se humillan delante de Él, que no aceptan, que no reconocen a Dios como el único y verdadero e insisten en seguir levantando, seguir poniendo en su lugar esos ídolos, esos dagones, y siguen menospreciando al Señor. Entonces, comencemos. El primer punto, Jehová es supremo. Vamos a leer los versos 1 al 5 de nuevo. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón postrado en tierra delante Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el día siguiente, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Como les he venido diciendo, mis hermanos, ese patrón bíblico de salvación a través de juicio, lo vemos desde que Ana canta, desde que Ana da ese poema. Establece, mis hermanos, ese patrón, establece ese rumbo teológico en este libro de Samuel. Si nosotros perdemos ese rumbo, nosotros nos vamos a perder en el libro de Samuel. Dios, mis hermanos, salva a través de juicio para su gloria. Y lo hizo así con Israel y lo va a hacer ahora con sus enemigos, los filisteos. Los enemigos, mis hermanos, como habíamos leído ahí en ese cántico de Ana, van a ser quebrantados, pero el Señor guarda y cubre a los suyos, salva a los suyos. Los malvados van a ser juzgados y los fieles van a ser preservados. Esto es posible solo y únicamente de la mano de Dios. Dios, mis hermanos, como vimos, y eso es un pequeño ejemplo, enaltece a Ana dándole hijos, pero humilla a Penina. Los hijos de Elí, ¿qué pasó con ellos? Ellos intimidaban al pueblo que venía a adorar al Señor. ¿Qué hizo el Señor con esos enemigos? Por esos hombres lo menospreciaban, los asesinó. Mientras que, ¿qué comenzó a hacer el Señor con Samuel? Levantar a Samuel, un profeta. ¿Para qué? Para que guiaran ahora hacia ese pueblo de Dios a una adoración correcta. Ahora, lo que tenemos en estos versos que acabamos de leer, los filisteos piensan que han vencido a Jehová, solo porque capturaron el arca. Pero cada vez que uno lee esto, uno se ríe de Dagón, porque aquí lo apalean, lo humillan, Yahvé lo postra, lo hace que se postre delante de él. Y el arca que dice que había sido tomada y vencida, ¿verdad?, por los filisteos, ahora comienza no solamente a paliarse a Dagón, a noquearlo, sino que comienza a noquear a toda la ciudad de Filisteas. El arca, mis hermanos, había sido traída a Asdod, que es una de las 5 ciudades filisteas, probablemente la capital de Filistea. Había sido traída como un cautivo de guerra derrotado. Ahí la habían traído, mis hermanos, y la ponen en la casa de adoración, en el templo donde está Dagón. A este Asdod, si ustedes pudieron atención a lo que predicó el hermanito en Hechos 8:40, es ahí donde el Señor manda a Felipe, a Azoto. Entonces, este es el Asdod. Este es el Asdod que va a recibir el juicio del Señor. Y ahí vamos con Felipe, que recibió. Meten el arca, mis hermanos, en la casa de Dagón, como si fuera un trofeo. Aquí está Dagón, esto es tuyo, hemos vencido, este es un prisionero de guerra, un Dios más en el panteón de este montón de gente politeísta, un Dios más en el estante para ellos, porque también ellos lo iban a utilizar en cualquier momento. Tenemos a Dagón, como cuando nosotros coleccionamos cartitas, así me le ganó a esa, pero ahorita le pongo esta que está más fuerte. Así tenía esta gente y así creían a la gente politeísta, tengo este Dios y tengo este otro, lo ponían ahí. Ahora tenemos más poder, porque tengo este Dios y tengo este otro. Estaban tratando a nuestro Dios,
Estaban tratando a nuestro Señor como si fuera un Dios falso, así como el Dagón. Dice Isaías 40:25, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo, levantad en alto vuestros ojos y mirad. Mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército. A todas las estrellas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Aquí vamos a comparar a nuestro Señor, poniéndolo a la par de Dagón, un pedazo de piedra, un pedazo de madera. Para los filisteos, mis hermanos, era un ídolo más. Ahí en la casa de Dagón. Dagón, gracias. Gracias, Dagón, porque aquí está, lo derrotamos. Gracias a ti, Dagón. Y ustedes pueden leer en Jueces 16, en los versos 23 al 24, cómo ellos dieron gracias a su Dios Dagón por haber vencido a Sansón. Dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su Dios y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. ¡Qué alegría, Dagón! Esto es suyo. La victoria que nosotros obtuvimos es suya, Dagón. Realmente, mis hermanos, usted se pone a pensar, ¿realmente Dagón venció a Jehová? ¿Quién es? Si venció a Jehová, ¿quién es Dagón? Quiero saber quién es Dagón. Les voy a responder, mis hermanos, la última, quién es Dagón, para que con esa respuesta, ya nos vamos a, con quién es Dagón, nos vamos a dar cuenta si venció o no a nuestro Señor. Dagón era un ídolo falso, un ídolo inútil, era el principal de la nación filistea. Se dice por comentaristas y escolastas que tenía mitad hombre, ¿verdad? Mitad hombre y mitad pez, ¿verdad? El tronco para abajo era mitad pez, algo así como el Tritón. O el papá de la sirenita, algo así era Dagón, ¿verdad? Era el papá de Baal. Ya recuerdan a Baal, pero ya sabemos que en la Biblia se menciona también este Dios falso. Él era el papá de Baal. Entonces, ese Dios, mis hermanos, se dice que era el Dios del maíz, o el Dios de los cereales, o la vegetación, pero también se le ponía como el Dios de la fertilidad, como la mayoría de dioses de la fertilidad, de los que dan vida. Pero es un ídolo falso. Si levantamos los ojos, como dice Isaías, no vamos a ver que ellos hayan creado lo que Dios ha hecho. Y algo que es muy importante para que entendamos la victoria y sintamos más rica la victoria que Dios tuvo sobre sus enemigos, es que estas naciones politeístas creían que el Dios adorado, o sea, Dagón, ¿verdad?, tenía poder soberano sobre la nación donde este ídolo falso era adorado. O sea, en Asdod, Dagón tiene todo el poder. Está en casa. Yahweh es visita. Va a ser derrotado. Lo vamos a vencer. Está todo a favor de nosotros. Está subyugado. Dagón tiene poder sobre Yahweh. Entonces, esos dioses, ¿verdad? Esos dioses se limitaban a un lugar en específico. O sea, Dagón en Asdod es soberano. Nadie puede ponerle pleito a Dagón en Asdod. Ahí está Yahweh, ahí está el arca. Dice, y lo podemos entender, en Primera de Reyes 20:23 dice, y los siervos del rey de Asiria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido, mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. ¿Verdad? Se limitaba. Estos dioses pueden vencer aquí y allá. Vamos a ver lo que hace el Señor. Dagón, mis hermanos, no era más que un pedazo de piedra, un pedazo de madera quizá, que no sirve para nada. El Salmo 135, del 15 al 18 dice, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Ustedes pueden encontrar el mismo contraste en el Salmo 115. Son meros ídolos, dioses falsos. No pueden hacer absolutamente nada y mucho menos, mis hermanos, vencer al Dios Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. No pueden de ninguna manera. ¿Qué fue lo que pasó con Dagón? Estaba postrado ante el arca. Estaba vencido. Un ventolero.
lo botó un ventolero, un terremoto ahí que vino en la noche y lo botó y lo cayó ahí. No se sabe, mis hermanos, pero apareció postrado delante del arca para mostrar la supremacía de nuestro Jehová, nuestro Señor Dios Todopoderoso, humillando a ese pedazo de madera. Es risible, o sea, es risible. Uno cuando lee esta parte se ríe de eso. Es Dagón, su poderío es nada. Ahí está tendido en el suelo como un enemigo que ha sido avasallado, derrotado. La religión filistea, mis hermanos, comenzó a ser humillada, comenzó a ser derrumbada. Y ellos lo que hacen, mis hermanos, ¿saben qué es lo que hacen? Y ya lo leímos ahí. Van y recogen a Dagón. Más risa le debería dar a uno. Van a recoger a su inútil Dagón y a ponerlo de nuevo en su lugar. Porque necesita ayuda. Dagón necesita ayuda. Es todopoderoso Dagón, sí, pero necesita ayuda de hombres para que lo vuelvan a poner en su lugar. Si usted lee con imaginación, yo esa parte la leía con mucha imaginación. Yo me imaginaba a los sacerdotes agarrarlo a la cabeza, yo a los pies, sí, y yo a la cabeza y ponerlo allá. Qué risible, hermano, qué risible ver a esto diciendo que ese pedazo de palo, como dice Isaías 44, mis hermanos, nada son, y ellos ahí póngalo en su lugar, porque es nuestro Dios todopoderoso. ¿Qué clase de Dios es ese que depende de hombres? Y qué angustia, mis hermanos, si por el otro lado nuestro Dios, el Dios único y verdadero, dependiera de seres como nosotros. ¡Qué angustia! Hechos 17, del 24 al 25, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Nosotros somos los que dependemos de Él. ¡Qué gran Dios es nuestro Dios! Y aquí estamos viendo un pedacito de lo grandioso que es nuestro Señor. Nosotros hacemos bien, mis hermanos, si nos humillamos ante Él. Nosotros hacemos bien si dependemos de este Dios. No dependamos, mis hermanos, de ídolos como nuestra inteligencia, como yo, mi capacidad, mi trabajo, mi dinero, mi posición social. Dependamos de Dios solamente. Otra cosa, mis hermanos, a la que nos aferramos o que nos aferremos aparte del Señor Jesucristo, nuestro Salvador, es un Dagón. Otra cosa a la que nos aferremos es un Dagón que cada vez que nos lo boten lo vamos a estar levantando. Hagamos morir esas cosas, como decía Pablo en Colosenses. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En el verso 4 dice: y volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, de aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. La cosa se está poniendo peor para estos filisteos. Y para Dagón, estamos con Dagón ahorita. Sus adoradores van en la mañana, van a ver a su poderoso Dagón. Vamos a ver qué pasó. ¿Será que volvió a caer Dagón? Vamos a ir a ver. Y lo digo, cuando digo poderoso Dagón, lo digo con sarcasmo. Vamos a ver qué pasó con Dagón. Y se encuentran a Dagón postrado. Y ahora no solamente postrado, peor, sin cabeza y sin las dos palmas de sus manos. Solo la parte de pescado quedó ahí, por la parte de abajo. Estamos aquí, mis hermanos, ante la humillación de Dagón, en su propio terreno, donde él era soberano y vencía. Jehová de los ejércitos lo está haciendo comer polvo, lo está derrotando. Dios, mis hermanos, se está encargando de quitarle esa presunta divinidad a Dagón. Y no solamente eso, le está dejando claro quién es Dios, su superioridad. No hay, mis hermanos, no hay otro Dios como nuestro Dios. Dichosa es la nación cuyo Dios es Israel, dichosa es la nación cuyo Dios es Jehová de los ejércitos. Lo postró al inicio, pero ahora lo destruye. Esa, mis hermanos, era una señal de victoria sobre el enemigo cuando le cortaban la cabeza. Vamos a ver más adelante en el capítulo 17 cómo David le corta la cabeza a Goliat, un filisteo de Gat. Le corta la cabeza, señal de victoria. Las partes mutiladas, la cabeza y las dos manos, caen en el umbral, caen en un escalón, o sea, la entrada al templo de su Dios, Dagón.
Al entrar al templo, ellos, mis hermanos, tenían que, como cuando yo subo acá, tengo que pararme en ese escalón y entrar o subir. Pero ellos, por lo que les voy a leer ahorita, lo brincaban, se lo brincaban, dice John Hill. Pero la gente solía saltar sobre ella, saltar sobre el escalón, ya fuera considerándola sagrada por haber sido tocada por su ídolo, o sea, las partes de su ídolo que cayeron sobre ella, o más bien como debería parecer a modo de detestación, o sea, como superstición. No toque eso, cuidado, que ahí fue donde estaba la cabeza y las manos de Dagón. O superstición, porque ahí había sido cortada la cabeza y las manos de su ídolo. Nosotros, mis hermanos, no estamos aquí ante un Dios ausente. No estamos aquí ante un Dios perdedor, como nosotros a veces nos puede pasar, puede parecer que está pasando. Sí, está pasando muchas cosas y nosotros podemos estar pensando, ¿será que se fue Dios? ¿Dónde está Dios? Mis hermanos, no estamos ante un Dios ausente. No estamos tampoco ante un Dios perdedor, ante las ideas, las ideologías, el posmodernismo y ese montón de tonteras que inventan. Y mucho menos, mis hermanos, estamos ante un Dios domado y domesticado por esta humanidad. Estamos ante el Dios que es terrible en sus juicios contra sus enemigos. Apaleó, como le dije, apaleó a Dagón, lo noqueó en su propio terreno. Al que estaba en casa, la visita lo derrotó y ahora va con los filisteos. Ya agarré a su Dios y lo vencí delante de ustedes. Los mismos sacerdotes lo vieron. Ahora voy con ustedes. Y sin necesidad de un ejército israelita que venga a ayudarle a Jehová. Mis hermanos, este no es un Dios que se pone en un estante. Nuestro Jehová de los ejércitos, mis hermanos, es un Dios que necesita nuestra ayuda. Este es, como vuelvo a repetir, Jehová de los ejércitos. Va ahora a juzgar a los filisteos. Ahora va con las personas de esa nación. Vamos al punto 2, la mano poderosa de Jehová. Leamos de los versos 6 al 12. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, haces el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces, gritaron diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los principales de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Mis hermanos, el juicio de Dios se puso más severo. Las dos manos de Dagón no fueron capaces de detener la poderosa mano del Señor sobre esta ciudad filistea. ¿Dónde estás, Dagón? ¿Qué te hiciste, Dagón? No es que Dios tenga manos, para aclarar, ¿verdad? Claramente nosotros creemos que Dios es espíritu, que Dios es simple, no tiene partes. Que diga que su mano se agravó es para hacernos ver sus poderosos actos de justicia sobre esta nación idólatra. Éxodo 3:20 dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. Dios, mis hermanos, castigará a los impíos con sus justos juicios. Y ese castigo surge de su justicia. Es así, Dios es justo. Y eso es lo que tiene que hacer él. Salmo 116:7 dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El arca, mis hermanos, había caído en las manos de estos hombres filisteos, pero más bien eran ellos los que habían caído en las manos del Dios vivo y todopoderoso. Miren, mis hermanos, cómo los destruyó y los hirió con tumores. ¿Vieron ahí? Comentaristas, mis hermanos, explican que
basados, por ejemplo, en Samuel, 1 Samuel 6, del 4 al 5, que lo vamos a ver pronto, hubo una plaga de ratones. Hubo una plaga de ratones que destruía la tierra y posiblemente, mis hermanos, lo marcan ahí como la peste bubónica, ¿verdad? Que es esa bacteria que las pulgas agarran de las ratas, picaban a las personas y se les hacían esas inflamaciones, ¿verdad? Entonces es por eso que piensan estos comentaristas, estos escolastas, de que esas hinchazones eran como la peste bubónica, basados en lo que nosotros vemos en 1 Samuel 6, del 4 al 5. ¿Qué vamos a entregar? Tumores y ratones. Que era lo que iban a mandar como sacrificio. Otros, ¿verdad? Y de hecho la King James, la Biblia en inglés, habla de que eran hemorroides. Imagínense, mis hermanos, cómo podía ser esta aflicción. Pero lo que vemos acá, mis hermanos, es Dios actuando severamente. Realmente Dios está actuando severamente. ¿Pensaron que tenían al Dios domado? Sí, eso pensaron ustedes, que tenían a Dios domado. Su mano poderosa ahora está sobre ustedes, filisteos. ¿Qué van a hacer? Así como un día la mano poderosa de Dios estuvo sobre los babilónicos, estuvo sobre los egipcios, aquellos que habían tenido a Israel como esclavos, ahora está sobre estos filisteos. Mis hermanos, ese es el mismo lenguaje que nosotros tenemos, que es un paralelo con Éxodo. Dios los sacó juzgando crudamente, severamente a cada dios de Egipto. En todo Egipto Cristo humilló, Dios, el Señor, Yahweh, humilló a cada dios allá en Egipto. En su propio terreno los derrotó. Dice Lloyd Jones, cuando piensas que lo tienes derrotado, entonces Él está activo. Cuando piensas que lo tienes cautivo, Él derriba a tu Dios. Lo tienes cautivo, Él derriba a tu Dios. Él es Dios que no puede ser refrenado. Es absoluto, es eterno. Él es el Dios viviente. Cuando vemos que estas situaciones aquí en este país están convulsas, terribles, Dios está activo. Dios está activo, mis hermanos. Él está ahí trabajando. Esto a nosotros nos debe poner a pensar que Dios, mis hermanos, no es uno más. No es un artilugio de la buena suerte. Él es el Dios terrible en sus juicios. Digno, dignísimo de que sea temido. Que actúa, mis hermanos, sin necesidad de nosotros. Él a nosotros no nos necesita. No necesita que lo acomodemos en la casa, en un instante, como un ídolo. Él es el Dios. Él, mis hermanos, es el Dios único y verdadero. O sea, no está necesitado de nuestra protección. Que le pongan manzanitas, como yo he visto a veces en los súper de los chinos, que tienen a un ídolo ahí, le ponen unas manzanitas para que ese Dios se alimente. Ese no es nuestro Dios, así no es nuestro Dios. Él es el que más bien a nosotros nos sostiene y nos sustenta. Dice que Isaías 46, del 1 al 4, se postró Bel. Este es un Dios babilónico. Se postró Bel, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas con carga sobre bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente. No pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez, yo mismo, y hasta las canas, yo soportaré, yo hice, yo llevaré, yo soportaré, yo guardaré. Ese es nuestro Dios. Aquellos son llevados por animales, por cargas, porque son unos inútiles, porque son un montón de dioses falsos, pero nuestro Dios es el que nos lleva a nosotros. Él es el que nos puede cargar a nosotros. Delante de ese Dios tan poderoso que los está devastando, que los está afligiendo, que los está matando, porque así leímos en el verso 11. Es mejor deshacerse de ella. Es lo que piensan los filisteos. Deshagámonos de ella. Sáquenla de aquí. Los hombres de Asdod, mis hermanos, llegaron a la conclusión: es mejor llevar el arca de aquí. ¿Cómo llegaron a la conclusión de que era el arca la que les estaba haciendo tanto daño? Que les estaba afligiendo con esos tumores. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Mira lo que dice el verso 7, por ejemplo, al final. No quede con nosotros el arca de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Vieron, mis hermanos, ellos lo que le había sucedido a su Dios, a su diosito falso, y ahora están siendo ellos el objetivo del justo divino de Dios. La continua presencia del arca en Asdod comienza a ser insoportable. Así que convocan a 5 líderes de estas 5 naciones, como les dije al principio,
Vamos a ver qué hacemos y que recibamos por lo menos un consejo oficial de qué es lo que nosotros tenemos que hacer con el arca. Y llegan a la conclusión, pásenla a Gad como si fuera una papa caliente. Pero hermanos, una vez más, el Dios de Israel ahora golpea con más estragos a Gad. Ahora dice que desde el pequeño al grande. Dios, mis hermanos, sigue demostrando que Él es el Dios. Los destruyó en Asdod. Así, estamos en Gad, que probablemente se podían sentir crecidos porque tenían gigantes. O porque probablemente lo que le pasó a Asdod fue una situación del polvo, el viento. Algo había en el viento. Aquí en Gad no pasará así. Ahí también el Señor los humilló, porque Él es el que lo llena todo. Dios no está limitado en tiempo ni espacio. Y también barre terriblemente con Gad. Así que lo mejor es hacerla pasar a Ecrón. Allá el Dios que adoraban era Baal. Imagínense a los de Ecrón, mis hermanos. Ya vimos a Asdod sufriendo. Se la pasaron a Gad. Gad sufriendo. Ahora imagínense las noticias, mis hermanos. Las noticias allá en Ecrón. Se confirman miles de muertes por la permanencia del arca en Asdod. Y anunciamos que el arca ha sido pasada a Gad. Y los de Ecrón, qué alivio. Pero de nuevo las noticias. Se confirman muchas muertes en Gad. Terribles muertes en Gad. Y ahora han decidido pasarla a Ecrón. Ahora han decidido pasarla a Ecrón. Oigan lo que dicen. Han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. ¿Dónde está Baal? No tenían que sacar eso, pero aquí nosotros estamos preparados, aquí tenemos a Baal. Mándenlo, que nuestro Baal reina sobre Ecrón. Nos van a matar, su Dios falso ni se les vino a la cabeza, porque son basura, no sirven, son inútiles. Lo reconocían en su religión ahí, en su mente. ¿Dónde está Baal o Belcebú, que era el que adoraban en Ecrón? Perdón, era Belcebú. ¿Dónde está para que los defienda? Confirmados, mis hermanos, el arca es el motivo ya de las tragedias que están viniendo. La mano poderosa de Dios es quien está lastimando, es quien está afligiendo y es quien está matando a estos filisteos. Es un juicio, mis hermanos. Cada ciudad, mis hermanos, sintió la potencia de un Dios vivo, justo y verdadero. En este juicio, Dios está siendo glorificado, que usted no lo crea. En estas cosas que nosotros vemos, que aunque sean terribles, Dios tiene de una u otra manera que ser glorificado. Él es el poderoso en todo lugar. Los filisteos, mis hermanos, tenían que pensar, esto no es como un perro. Aquí anda el perro 1, el perro 2, el perro 3. Tiro el primer perro para que nos defienda. Ah, no, el perro que tengo aquí es más grande. Dios no es así. Ustedes no tienen domado al Señor. No lo pueden manipular. Este Jehová, mis hermanos, envió terribles plagas a Egipto. Eso es lo que nos recuerda. Esto es un paralelo también. Para que Faraón supiera que Él es el Dios de toda la tierra, no en un lugar en específico. Y pues aquí también, aquí mismo, mis hermanos, lo está haciendo en terreno filisteo. Todo lo que está ocurriendo en este siglo apunta del mismo modo, decía Lloyd Jones, al juicio de Dios sobre el hombre rebelde. Todo lo que está ocurriendo en este siglo apunta del mismo modo al juicio de Dios sobre el hombre rebelde y anuncia la destrucción final de todos los que no se someten a él. Esto es lo que estamos viendo esos juicios que estamos viendo en este siglo, pero va a venir un juicio final. ¿Dónde va a estar usted? Y ya estamos viendo que es terrible el juicio del Señor. ¿Cuántos, mis hermanos, pueden recordar el fatídico 2019-2020 cuando llegó aquella enfermedad llamada el COVID? O sea, sí, las noticias también. Había un mapa que ponían ahí, allá en Europa un puntito rojo, y uno nada más dice, Diosito, que no llegue a Costa Rica. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde estuvo su Dios en ese momento? Diosito, que no llegue a Costa Rica. Que no venga, por favor, el miedo a la muerte, miedo a la muerte de seres queridos, porque eso llegó al corazón de uno cuando ponían aquel montón de cosas para sacarlo a uno ahí de control. Lo que podíamos decir que era un acto cruel de Dios, hermano, es actuar santo, justo. Muchos, en lugar de humillarse, mis hermanos, ante el Señor y reconocer que Él es Dios y hace como quiere en su creación, sin ser autor de pecado, renegaron de Dios. Otros, mis hermanos, en las iglesias, por ejemplo, hablando en el ámbito de iglesia, quedaron expuestos. Salió a luz lo que había en su corazón. Idólatras de las cosas de este mundo se fueron detrás de este mundo y de sus dioses, de sus dagones, de sus baales, de sus Belcebú.
fueron de las iglesias. Por otro lado, mis hermanos, hubieron los que se dolieron, hubieron los que sufrieron. No porque el COVID estaba haciendo un montón de daño, sufrieron porque nos estaban cerrando las iglesias. Eso era un juicio. Usted lo sentía terrible, me cerraron la iglesia. Usted no podía ir, mi hermano. Los pastores probablemente, y el hermano Mariano puede dar fe, que probablemente, o los que predicaron, podían hasta sentir dolor de no ver que no había nadie en las sillas. Y ellos tenían que estar predicando ahí, porque no nos dejaban. No nos podíamos reunir más. En resumen, quienes se humillaron ante esa situación, mis hermanos, les ayudó para crecimiento en el Señor Jesucristo, pero para otros, mis hermanos, quedó expuesto lo que había en su corazón. Querían librarse de la iglesia, querían seguir detrás de sus dioses falsos. Levantaron a su Belcebú. No, eso que bien, mi Belcebú puede tenerlo, vencerlo. Se hicieron de la vista gorda en sus pecados. Uno lee estos pasajes y uno dice, caramba, filisteos. De verdad, filisteos, también notas cuando había escrito, tenía ahí, ¿por qué los filisteos más bien no se humillaron? Vieron que ese Dios es poderoso, mejor hagámosle caso a este, desechemos lo demás y tengámosle a él como el único Dios verdadero Israel. ¿Qué tenemos que hacer? Este es el Dios que les conviene, humíllense. Uno piensa en eso, humíllense, filisteos, arrepiéntanse de ese pecado de idolatría, adoren a este Dios vivo y verdadero. Es lo que uno piensa. Dice un escritor, pero cuando el corazón del hombre no quiere, pero cuando el hombre de Dios no quiere renunciar a sus ídolos sin valor, aunque la mano de Dios lo atraiga hacia sí por medio de la aflicción y el sufrimiento, entonces la distancia entre él y el Dios que se ofrece a estar con él se hace mayor en proporción a la severidad y el dolor del sufrimiento que siente el alma alejada de Dios y entregada a la idolatría. O sea, mis hermanos, aunque lo esté llamando el Señor con este tipo de juicios, su ídolo es más fuerte, desea más su ídolo, desea más la mundanalidad, desea más el secularismo, ama sus ídolos que ha levantado y que los tiene en ese estante bien limpitos y preciosos, y dice, no, como ustedes no hay Dios. Y aguantan muchas veces esas personas un montón de aflicciones que muchas veces nosotros como creyentes cedemos. Así, mis hermanos, es la presencia de Dios hoy en día a todos los hombres. Prefieren su Dios. Y el Dios verdadero, el único verdadero, es olor de muerte. Para unos va a ser olor de vida, pero para otros va a ser olor de muerte. Les molesta del Señor. Ya voy terminando, hermanos. Por favor, denme un momentito más. Ya casi termino. Dicen creer en Dios, pero con sus hechos lo niegan. Lo tienen ahí solo para salir de apuros, para verse chivas en la iglesia. Viera qué creyente que soy yo. Y se ven bien, hermanos. Se ve que están bien. Pero están engañados y acumulan ira para el día de la ira. Reúnen una vez más estos hombres a sus príncipes para ver qué van a hacer con el arca. Ecrón no va a querer tener el arca ahí y deciden devolverla a Israel. No la quieren en sus contornos, ya mucho daño ha hecho. Sáquenla de aquí, como aquellos gadarenos, ¿lo recuerdan? Marcos 5. Es mejor que te vaya, Jesús. Y comenzaron a rogarle, dice Marcos 5, 17, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. La mortandad, mis hermanos, ahora está del lado filisteo. Y el clamor, la angustia de todas las personas heridas se oía. Llegaron a reconocer, mis hermanos, quién era el causante de sus tragedias. Como nación politeísta, reconocieron que Yahvé era el Dios. Y le piden que les ayude. Alzan un grito al cielo, ayúdanos, Yahvé, sin tener que renunciar, mis hermanos, a su Dagón, sin tener que renunciar a su Dios falso. Es un claro contraste con lo que uno lee en Éxodo 2:23. Dice el pueblo de Israel, y aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Esta era una nación monoteísta desde siempre. Estos politeístas nunca renunciaron a sus dioses. Todos los presentes que están aquí, ya estoy terminando, sepan una cosa, creyentes, mis hermanos, aunque parece que todo lo que está pasando en la actualidad es terrible, es feo, no lo queremos tener, que el cristianismo está disminuyendo, que nos están tratando de dañar y atacar por todos lados, que parece que la mundanalidad está ganando, que el secularismo está avanzando, que los progres le están dando más atención a los progres que al cristianismo, que crece la inmoralidad, la violencia, y pareciera que están arrinconando a nuestro Señor. No es así.
No es así. Ya nosotros vimos, mis hermanos, qué poderoso es nuestro Señor para actuar con juicios sobre gobiernos malvados, sobre ideologías, las va a humillar. Todos los ídolos que el hombre ha levantado, el Señor los va a destruir. Van a caer. Y pueden leer eso en Daniel 2. La victoria, mis hermanos, es de nuestro Dios. Ese es nuestro Jehová de los ejércitos. ¿Cómo juzga a sus enemigos con juicios terribles? Pregúntese usted ahí, ¿soy yo enemigo del Señor? Porque si usted lo es, ahí. Es terrible. No juegue con este Dios. Este Dios no va a ser burlado. Satanás probablemente, mis hermanos, Satanás probablemente, y yo creo que ya les he repetido en la cruz, ver a Cristo en la cruz derrotado, probablemente se gozó. Por fin se me hizo. Ya lo derroté. Ya lo hice caer. Probablemente el diablo, decía un hermano, danzaba de alegría. Ahí, mis hermanos, nuestro Salvador, el Mesías. Ese que Israel, mis hermanos, pensó que vendría como un guerrero militar a destruir a la Roma y librarlos de ese yugo. Que probablemente lo entendieron mal. Mis hermanos, ahí nuestro precioso Jesucristo estaba venciendo y estaba juzgando a su enemigo. Le estaba aplastando la cabeza a la serpiente. Nuestro Cristo está venciendo ahí. Y sigue venciendo y vencerá. Mis hermanos, el enemigo dijo, vencí. El viernes, vencí, ya lo maté. El sábado, vencí, está en el sepulcro. Pero no se esperaba que nuestro Dios Todopoderoso lo resucitaría al Señor Jesucristo ese tercer día. Iluso, Satanás, tonto, mediocre, usted pensó que iba a vencer a nuestro Señor. Se alegró en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, lo que a nosotros nos trae alegría y gozo, porque Él murió y nosotros morimos con Él para resucitar con Él. Por fin lo atrapé, pudo haber dicho Satanás. Qué estocada, qué rica estocada le dio nuestro Señor a Satanás ese tercer día. El golpe que necesitaba ese enemigo, el enemigo de los santos, el enemigo de los creyentes, mis hermanos, fue juzgado. Cristo resucitó, ni la muerte lo pudo contener. Dice Filipenses 2:8 al 11, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. No hay otro Dios como nuestro Dios. No hay otro. Dios, mis hermanos, le ha dado el juicio a su Hijo. Ese es el último capítulo de nuestra confesión, 32. Se lo ha dado a su Hijo. Él va a juzgar a sus enemigos. Cristo va a juzgar a sus enemigos. En justicia, mis hermanos, pueden leer ese capítulo, y va a condenar a sus enemigos. Los va a condenar, mis hermanos, no hay otra. Los va a condenar porque Él es justo. Deponga hoy sus ídolos, quítelos, rómpalos, destrúyalos y reconozca, mis hermanos, reconozca que solo Cristo es el Señor, reconozca su pecado, reconozca que su posición es culpable delante de Dios. Usted ha sido un enemigo ante un Dios santo y doble las rodillas, como dice ahí, doble las hoy, para que cuando las doble no sea demasiado tarde. Y ya ese rey, ese Dios justo, esté ahí ya listo para destruirlo y mandarlo a la condenación. Hoy es el día de salvación. Hoy, si usted es un enemigo del Señor, deponga sus ídolos y arrodíllese. Filisteos, uno piensa, filisteos, caramba, ¿por qué no se arrepintieron? Eso dígamelo a mí. Caramba, ¿por qué yo no me arrepiento cuando escucho la predicación que se me está dando? Ahora hablamos temprano, cuando escuchemos una predicación, mis hermanos, preguntémonos, después de que termina, un buen ejercicio, ¿seré yo? Para no tener que después sacar ese juicio. No, eso era para David, eso era para doña Flori. Y no llevarnos nada, y no llevarnos por medio de esa palabra al arrepentimiento. Hoy, mis hermanos, es el día de salvación. Doble las rodillas antes de que sea demasiado tarde. No rehúse someterse al Dios único y verdadero, porque día fatal vendrá, dice un himno. El día de juicio va a venir, es inminente, usted no se lo va a brincar. Donde Dios manifestará su gloria en la salvación de sus elegidos, pero manifestará su justicia en la condenación de los malvados. Que los juicios, las advertencias, las aflicciones que vienen a este mundo, mis hermanos, o que vienen a nuestra vida, nos hagan dirigirnos al Salvador.
y nos humillemos ante Dios clamando misericordia en su Hijo Jesucristo, aquel guerrero, mis hermanos, que perdiendo en aquella cruz venció para siempre. ¿En qué roca? Como ahora escuchamos. Jesús será mi protección, la roca de mi salvación. Cuanto ante Dios y el juicio esté confiado, Cristo me hallará. Usted va a estar confiado en ese juicio. Usted va a estar confiado en ese juicio. Deponga sus ídolos, bótelos, destrúyalos. No sea un enemigo del Señor, para que Cristo lo haya confiado y sea Él la roca firme, segura de su salvación. Es Cristo la roca de su salvación. Humillémonos hoy, mis hermanos, también del agradecimiento que ha tenido con nosotros, porque no ha caído juicio. Un juicio que debería caer hoy, debería fulminarnos a nosotros. Ese juicio lo recibió el Señor Jesucristo en aquella cruz por usted y por mí. El Cordero inmolado recibió el juicio, mis hermanos, que debía caer sobre nosotros en mi lugar. Vea a Cristo cómo recibió ese juicio, terrible juicio sobre nuestro precioso Señor Jesucristo. Y hoy por gracia, mis hermanos, por Él, por Cristo Jesucristo, es que nosotros ya no tememos más la condenación. Ya no tememos más al juicio. Ahí voy a estar confiado, porque Cristo es la roca de mi salvación. Oremos. Padre amado, yo le suplico, Señor bendito, que por favor cada palabra que aquí se dijo sea atesorada en el corazón, Dios, porque es su palabra. Esto no es palabra de hombres. Eso es lo que está acá en su Biblia. Gracias, Dios amado, porque usted en su palabra nos advierte, porque usted en su palabra, Señor, nos avisa. Y Señor bendito, gracias porque aunque estamos viendo un mundo que para nuestro pensamiento va de mal en peor, oh Padre amado, sabemos que hay un Dios activo trabajando y que en todas estas cosas, Señor, es más bien lo que nos debe llevar a clamar por este precioso país que nosotros, donde usted nos ha puesto, que hasta el día de hoy nos permite por lo menos salir a predicar su evangelio. Padre amado, hay juicio, sí, sobre sus enemigos. Y usted nos llama que vayamos a hablarle a estas personas de que hay un precioso Salvador en el Señor Jesucristo. Dios bendito, usted es terrible. Ay, Señor bendito, usted es poderosísimo. No permita que este corazón nos engañe y comencemos a jugar con usted como si fuera manipulable, Señor. Líbranos de eso. Se lo pedimos, por favor. Amén.